Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Valeria Astrid Palacios Chichino. Soy estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y actualmente curso el segundo semestre en la licenciatura de médico cirujano. El día de hoy, para la materia de fisiología humana, a cargo de la doctora Leticia Guerrero Pérez, les voy a presentar el tema médula espinal y tallo cerebral y veremos tanto su anatomía como su fisiología. Sin nada más que agregar por el momento, comencemos. Bueno, si bien sabemos, el sistema nervioso es una compleja red de señales y de células que van a enviar mensajes a y desde el cerebro y la médula espinal hacia las diferentes partes del cuerpo. Con fines descriptivos, el sistema nervioso se va a dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico vamos a encontrar lo que son los nervios craneales y los nervios raquídeos y los ganglios asociados a ellos. En este caso nos vamos a centrar un poco más en lo que es el sistema nervioso central, ya que este se va a dividir en lo que es la médula espinal, que hablaremos más adelante, y el encéfalo, que a su vez se va a dividir en prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. En este caso, veremos lo que es el tallo cerebral, por lo que abarcaremos desde mesencéfalo y romboencéfalo, que a su vez se va a dividir también en lo que es la protuberancia o el puente y el bulbo raquídeo o la médula oblongada. Y pues bueno, como bien sabemos, el sistema nervioso central está compuesto por un gran número de células nerviosas excitables y sus prolongaciones, a las cuales denominamos como neuronas, que se hallan sostenidas por un tejido especializado llamado neuroglía. Ok, vamos a comenzar con lo que es el tallo cerebral. Este está constituido por la médula oblongada o bulbo raquídeo, el puente o protuberancia y el mesencéfalo. Este tiene una forma similar a un tallo y pues a esto debe su nombre y conecta la médula espinal estrecha con el prosencéfalo o el cerebro anterior ensanchado. Bueno, el tallo cerebral tiene tres funciones muy importantes, ya que va a actuar como conducto para las vías ascendentes y descendentes que conectan la médula espinal con las diferentes partes de los centros superiores en el prosencéfalo. Este contiene los centros reflejos importantes asociados con el control de la respiración, el sistema cardiovascular y con el control de la conciencia, además de que contiene los importantes núcleos del 3 al 12º pares craneales. Y bueno, a continuación comenzaremos con lo que es la médula oblongada o bulbo raquídeo. Iniciaremos con un aspecto macroscópico de la médula oblongada. Esta conecta el puente por arriba y con la médula espinal por debajo. La unión de ambas médulas, es decir, la médula oblongada con la médula espinal, está en el origen de las raíces anteriores y posteriores del primer nervio espinal, que corresponde aproximadamente al nivel del agujero magno. La médula oblongada tiene forma cónica con el extremo ancho dirigido hacia arriba. Y bueno, el conducto ependimario o canal central de la médula espinal se va a continuar hacia arriba en la mitad inferior de la médula oblongada. En la mitad superior se va a expandir para formar lo que es la cavidad del cuarto ventrículo, que si aquí podemos observar nos está señalando, bueno, en este caso señala lo que es el piso y esto lo veremos un poco más adelante. La superficie anterior de la médula oblongada vamos a encontrar lo que es la fisura media anterior, que se va a continuar hacia abajo con la fisura media anterior de la médula espinal. Y bueno, a cada lado de esta fisura media existe una tumefacción denominada pirámide. Estas se componen de haces de fibras nerviosas, las fibras corticoespinales que se originan en las células nerviosas grandes de la circunvolución precentral en la corteza cerebral. Estas pirámides se afinan en una dirección inferior y es a ese nivel en donde la mayoría de las fibras descendentes cruzan al lado opuesto para formar lo que es la decusación de las pirámides.
Y en posición posterolateral a estas pirámides vamos a encontrar lo que son las olivas. Estas son unas elevaciones ovales producidas por los núcleos olivares inferiores subyacentes. En el surco entre la pirámide y la oliva emergen raicillas del nervio hipogloso y en posición posterior a las olivas se encuentran los pedúnculos cerebelosos inferiores. Van a conectar la médula oblongada con el cerebelo. Y en el surco entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior van a emerger las raíces de los nervios glosofaringio y vago y las raíces craneales del nervio accesorio. Y bueno, adentrándonos hacia lo que es su estructura interna, encontramos que la médula oblongada consiste por sustancia blanca y sustancia gris. Y bueno, para ver muy bien lo que es su estructura interna, se pueden considerar dos niveles muy importantes, que es a nivel de la decusación de los lemniscos y a nivel de la decusación de las pirámides. Bueno, como aquí podemos ver en la primera imagen, tenemos un corte transversal a través de la mitad inferior de la médula oblongada, que pasa por la decusación de las pirámides, que es también conocida como la gran decusación motora. En esta parte superior, las fibras corticoespinales ocupan y forman la pirámide. Sin embargo, en la parte inferior, alrededor de las 3/4 partes de las fibras cruzan el plano medio y continúan hacia abajo en la médula espinal, en el cordón blanco lateral como fascículo córtico espinal lateral. Y conforme estas fibras se cruzan en la línea media, se interrumpe la continuidad entre el cordón anterior de la sustancia gris de la médula espinal y la sustancia gris que rodea al canal central. De igual forma, podemos ver que el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme siguen ascendiendo en posición posterior a lo que es la sustancia gris central. El núcleo grácil y el núcleo cuneiforme van a aparecer como extensiones posteriores a la sustancia gris central. Y en este caso, la sustancia gelatinosa en el cordón gris posterior de la médula espinal se va a continuar con el extremo inferior del núcleo del fascículo espinal del nervio trigémino, que es el par 5. Y bueno, en la segunda imagen podemos apreciar un corte transversal a través de la mitad inferior de la médula oblongada, es decir, a nivel de la decusación de los lemniscos. Esta decusación tiene lugar en posición anterior a la sustancia gris central y posterior a las pirámides. Y en esta se debe tener en cuenta que los lemniscos se han formado a partir de las fibras arcuatas internas que han emergido de las caras anteriores de los núcleos grácil y cuneiforme. Y bueno, aquí podemos encontrar el núcleo del fascículo espinal del nervio trigémino, que está situado en posición lateral a las fibras arcuatas internas, y el fascículo espinal del nervio trigémino ocupa posición lateral al núcleo. Y bueno, la formación reticular está compuesta por una mezcla difusa de fibras nerviosas y de pequeños grupos de células nerviosas, y esto ocupa una posición profunda posterior al núcleo olivar. Cabe destacar que los nervios glosofaringio vago y la porción craneal del accesorio tienen un trayecto hacia adelante y en sentido lateral a través de la formación reticular. Ok. Bueno, vamos con la protuberancia anular o el puente. Este es anterior al cerebelo y conecta a lo que es la médula oblongada con el mesencéfalo. Este mide aproximadamente 2.5 centímetros de largo y debe el nombre del puente del cerebelo al aspecto que este representa en realidad en la superficie anterior, que es similar a un puente que conecta ambos hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo.
Bueno, la superficie anterior del puente es convexa de lado a lado y muestra muchas fibras transversas que convergen a cada lado para formar el pedúnculo cerebeloso medio. Existe un surco superficial en la línea media, que es el surco basilar, que aloja a la arteria basilar. Y en la superficie anterolateral del puente se va a localizar el origen aparente del nervio trigémino. Cada nervio consiste en una parte medial más pequeña, conocida como raíz motora, y una parte lateral más grande, conocida como raíz sensitiva. Y en el surco entre el puente y la médula oblongada se observa de medial a lateral los nervios abducen, facial y vestíbulo-coclear en sus orígenes aparentes. La superficie posterior del puente se encuentra oculta a la visión por el cerebelo. Este forma la mitad superior del piso del cuarto ventrículo y tiene una forma triangular. Y la superficie posterior está limitada a los lados por los pedúnculos cerebelosos superiores y aparece divididas en mitades simétricas por un surco medio. En posición lateral al surco limitante se encuentra el área vestibular, que es producida por los núcleos vestibulares subyacentes. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es la estructura interna del puente, y para fines de descripción, este se divide con frecuencia en una parte posterior, que es el tegmento o el techo, y una porción basal anterior, separada por las fibras del curso transversal del cuerpo trapezoide. Y bien, si aquí podemos observar en este corte transversal a través de la porción caudal, el lemnisco medial rota al pasar desde la médula oblongada al puente, y este se halla situado en la parte más anterior del techo con su eje largo en un sentido transversal. Y este lemnisco medial está acompañado por los lemniscos espinal y laterales. Bueno, el núcleo facial es posterior a la porción lateral del lemnisco medial, y las fibras del nervio facial giran alrededor del núcleo del nervio del abducens, produciendo así lo que es el colículo facial. Además, el fascículo longitudinal medial está situado debajo del piso del cuarto ventrículo, a un lado y al otro de la línea media. Y este es la vía principal que conecta a los núcleos vestibulares y coclear con los núcleos controladores de los músculos extraoculares, que son el oculomotor, el troclear y el abducens. Y el núcleo vestibular medial está situado lateral al núcleo del nervio abducens, en íntima relación con el pedúnculo cerebeloso inferior. La porción superior del núcleo vestibular lateral y la porción inferior del núcleo vestibular superior se encuentran a este nivel. Y aquí también vamos a encontrar a los núcleos cocleares posterior y anterior. De igual forma, el núcleo espinal del nervio trigémino y su tracto van a estar situados en la cara anteromedial del pedúnculo cerebeloso inferior. Continuamos con el mesencéfalo, y este mide aproximadamente 2 centímetros de longitud y conecta el puente y el cerebelo con el prosencéfalo. Su eje largo se va a inclinar en un sentido anterior conforme asciende a través de la abertura de la tienda del cerebelo, y este está atravesado por un canal estrecho, el cual es el acueducto cerebral, que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Y bueno, en su superficie posterior existen 4 colículos o tubérculos cuadrigéminos. Los colículos son eminencias redondeadas divididas en un par superior y otro inferior por un surco vertical y uno transversal. Los colículos superiores son los centros de los reflejos visuales, y los colículos inferiores son los centros auditivos inferiores. En la línea media, por debajo de los colículos inferiores, emergen los nervios trocleares. Estos tienen un diámetro pequeño y giran alrededor de la cara lateral del mesencéfalo para entrar en la pared lateral del seno cavernoso. En la cara lateral del mesencéfalo, los pedúnculos superiores e inferiores ascienden en dirección anterolateral. El pedúnculo superior se dirige desde el colículo superior hasta el cuerpo geniculado lateral del tracto óptico.
y el pedúnculo inferior conecta el colículo inferior con el cuerpo geniculado medial. En la cara anterior del mesencéfalo vamos a encontrar la fosa interpeduncular, que está limitada en los lados por el pie de los pedúnculos cerebrales. Muchos vasos sanguíneos van a perforar la base de la fosa interpeduncular y esta región se va a denominar sustancia perforada posterior. Adentrándonos hacia lo que es su estructura interna, este comprende dos mitades laterales conocidas como pedúnculos cerebrales. Cada uno de ellos está dividido en una parte anterior, que es el pie peduncular, y una parte posterior, que es el tegmento o el techo del mesencéfalo, por una banda pigmentada de sustancia gris, que es la sustancia negra. La cavidad estrecha, que como habíamos mencionado anteriormente, es el acueducto cerebral, conecta los ventrículos tercero y el cuarto. Bueno, el tegmento es la parte del mesencéfalo posterior al acueducto cerebral y este tiene 4 tumefacciones superficiales pequeñas mencionadas previamente, los 2 colículos superiores y los 2 colículos inferiores. Y bueno, el acueducto cerebral está tapizado por epéndimo y está rodeado por la sustancia gris central. En los cortes transversales del mesencéfalo podemos observar que la fosa interpeduncular separa los pies de los pedúnculos, mientras que el techo del mesencéfalo se va a continuar a través del plano medio. El colículo inferior consiste en un núcleo grande de sustancia gris que está situado por debajo de la elevación superficial correspondiente y este forma parte de la vía auditiva. Recibe muchas fibras terminales del lemnisco medial y la vía continúa después a través del brazo del colículo inferior hasta el cuerpo geniculado medial. El núcleo del nervio troclear está situado en la sustancia gris central cerca del plano medio posterior al fascículo longitudinal medial. Y estas fibras emergentes del núcleo del nervio troclear tienen un trayecto en sentido lateral y posterior alrededor de la sustancia gris central y dejan el mesencéfalo indirectamente por debajo de los colículos inferiores. Las fibras del nervio troclear se decusan por completo en el velo medular. Y bueno, los núcleos mesencefálicos del nervio trigémino son laterales al acueducto cerebral. La decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores va a ocupar la parte central del techo anterior al acueducto cerebral. Y la formación reticular es más pequeña que el puente y ocupa una posición lateral a la decusación. El lemnisco medial va a ascender posterior a la sustancia negra, mientras que los lemniscos espinal y trigémino se hallan situados laterales al lemnisco medial. El pie peduncular contiene tractos descendentes importantes y este está separado del tegmento por la sustancia negra. La sustancia negra está relacionada con el tono muscular y esta se halla conectada con la corteza cerebral de la médula espinal, el hipotálamo y los núcleos basales. El pie peduncular contiene los tractos descendentes importantes y este está separado del tegmento por la sustancia negra. Bueno, la sustancia negra está relacionada con el tono muscular y esta se halla conectada con la corteza cerebral, la médula espinal, el hipotálamo y los núcleos basales. El pie peduncular contiene tractos ascendentes importantes y está separado del tegmento por la sustancia negra. Bueno, ahora sí vamos hacia lo que es médula espinal. La médula espinal tiene una forma aproximadamente cilíndrica y esta comienza por arriba en el agujero magno del cráneo, en donde se continúa con la médula oblongada o bulbo raquídeo del encéfalo y esta va a terminar por debajo en el adulto a nivel del borde inferior de la primera vértebra lumbar. Esto ocupa los 2/3 superiores del canal vertebral de la columna y está rodeada por las 3 meninges que son la dura madre, la aracnoides y la pie madre, y esto también
proporciona una protección al líquido cefalorraquídeo que rodea la médula espinal en el espacio subaracnoideo. Esta presenta agrandamientos fusiformes en la región cervical, en donde va a dar origen al plexo braquial, y en las regiones dorsal y torácica inferior y lumbar, donde va a dar lugar al plexo lumbosacro, que son los dos agrandamientos que se les conocen como intumiscencia cervical y lumbar. En su porción inferior se va a afinar para formar el cono medular, desde cuyo extremo desciende una prolongación de la pia madre, que es el filum terminal. Este acaba conectando con la superficie posterior del coxis, y esta posee una fisura longitudinal profunda denominada fisura media anterior en la línea media anterior, y un pliegue superficial conocido como surco medio posterior en su superficie posterior. Bueno, con respecto a su estructura, la sustancia gris central de la médula espinal está dispuesta en forma de H, con dos astas dorsales y dos astas ventrales, que también pueden ser llamadas astas posterior y anterior, respectivamente. La sustancia blanca de la médula espinal está compuesta por tractos de fibras ascendentes y descendentes. Estos se encuentran dispuestos en 6 columnas de sustancia blanca llamadas panículos. Los tractos de fibras dentro de la sustancia blanca de la médula espinal se nombran para indicar si son ascendentes, que son los sensoriales, o si son descendentes, que son los motores. Bueno, aquí pasaremos a los tractos. Los tractos de fibras dentro de una sustancia blanca de la médula espinal se nombran para indicar si son ascendentes o descendentes. Los ascendentes son los sensoriales y los descendentes son los motores. Y bueno, los nombres de los tractos comienzan por lo regular con el sufijo espino cuando son ascendentes, y terminan con el nombre de la región del encéfalo en donde las fibras de la médula espinal harán sinapsis por primera vez. Por ejemplo, el tracto espinotalámico anterior transporta impulsos que se transmiten en sentido del tacto y de presión, y hace sinapsis en el tálamo. De ahí es que se transmiten hacia la corteza cerebral. Y por el contrario, los nombres de los tractos motores descendentes empiezan con un prefijo que denota la región del encéfalo que da lugar a las fibras, y terminan con el sufijo espinal. Por ejemplo, los tractos corticoespinales laterales empiezan en la corteza cerebral y descienden por la médula espinal. Bueno, las vías ascendentes conducen información que pueden alcanzar o no el nivel de la conciencia. Esta información se puede dividir en dos grupos principales. Por un lado tenemos a la información estereoceptiva, que esta se origina fuera del cuerpo, como lo es el dolor, la temperatura y el tacto, y también la información propioceptiva, que se origina en el interior del cuerpo, por ejemplo, en los músculos y en las articulaciones. Y bueno, en su forma más simple, la vía ascendente hasta la conciencia consiste de 3 neuronas. La primera neurona, que es conocida como neurona de primer orden, tiene su cuerpo celular en el ganglio espinal posterior del nervio raquídeo. La neurona de segundo orden da lugar a un axón que se decusa y asciende a un nivel más alto del sistema nervioso central, en donde va a establecer sinapsis con la neurona de tercer orden. Esta suele estar en el tálamo y da lugar a una fibra de proyección que llega a la región sensitiva de la corteza cerebral. Esta cadena, que está formada por las 3 neuronas, es la disposición habitual, pero algunas vías aferentes usan un número ya sea mayor o menor de neuronas. Pasamos a lo que son los tractos descendentes. Las motoneuronas, que están situadas en los cordones grises anteriores de la médula espinal, envían axones para inervar los músculos esqueléticos a través de las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Estas motoneuronas se van a denominar a veces como motoneuronas inferiores, y estas van a constituir la vía final de comunicación hacia los músculos.
Estas son bombardeadas continuamente por impulsos nerviosos que descienden desde la médula oblongada, el puente, el mesencéfalo y la corteza cerebral, así como los que entran a lo largo de fibras sensitivas desde las raíces posteriores. Las fibras nerviosas van a descender en la sustancia blanca desde diferentes centros nerviosos supraespinales que están separadas en haces denominados tractos descendentes. Y las neuronas supraespinales y sus fascículos se conocen a veces como motoneuronas superiores y estas van a proporcionar numerosas vías separadas que pueden influir en la actividad motora. Y bueno, en esta imagen podemos apreciar cuáles son las vías ascendentes y cuáles son las vías descendentes. Las funciones de las vías ascendentes se dice que las sensaciones dolorosas y térmicas ascienden por el lazo del fascículo espinotalámico lateral. El tacto ligero y la presión ascienden por el lazo espinotalámico anterior. El tacto discriminativo eh, va a ascender por los cordones blancos posteriores y por estos asciende también lo que es información procedente de los músculos y de las articulaciones relacionadas con el movimiento y de la posición de las diferentes partes del cuerpo. Por su parte, las sensaciones vibratorias van a ascender por los cordones blancos posteriores también. Y la información inconsciente procedente de los músculos, las articulaciones, la piel y el tejido subcutáneo alcanza el cerebelo a través de los fascículos espinocerebelosos anteriores y posteriores y por el fascículo cúneo-cerebeloso. La información dolorosa y térmica táctil es transmitida al colículo superior del mesencéfalo a través del fascículo espinotectal para permitir los reflejos espinovisuales. Y bueno, el fascículo espinoreticular va a presentar una vía que va a ir desde los músculos, las articulaciones, la piel, hasta la formación reticular, mientras que el fascículo espinolivar va a proporcionar una vía indirecta para la llegada de más información aferente hacia el cerebelo. Bueno, ahora podemos ver algunas de las vías descendentes, comenzando por los fascículos corticoespinales. Estos van a constituir una vía participante en los movimientos voluntarios aislados y especializados, sobre todo en las partes distales de los miembros. Los fascículos reticuloespinales van a facilitar o inhibir la actividad de las motoneuronas alfa y beta en los cordones grises anteriores y por tanto van a facilitar o inhibir el movimiento voluntario o la actividad refleja. El fascículo tectoespinal está relacionado con los movimientos postulares reflejos, como lo son la respuesta a los estímulos visuales. Las fibras relacionadas con las neuronas simpáticas en el cordón gris lateral van a participar en el reflejo de la dilatación pupilar como respuesta a la oscuridad. El fascículo rubroespinal, al actuar sobre las motoneuronas grises anteriores, va a facilitar la actividad de los músculos extensores, va a inhibir la actividad de los músculos flexores y va a intervenir en la actividad postural relacionada con el equilibrio. Y el fascículo olivoespinal va a desempeñar un papel muy importante en lo que es la actividad muscular, aunque todavía existen dudas sobre su existencia. Y las fibras autonómicas descendentes van a estar relacionadas con el control de la actividad visceral. Y pues bueno, en esta imagen podemos apreciar muy bien cada una de las vías, cuáles son las ascendentes, cuáles son las descendentes y por dónde van a estar atravesando, al igual que ya vimos qué tipo de información harán que van a transmitir estas vías. Para finalizar aquí tenemos la comunicación interventricular con la médula espinal. Los ventrículos laterales básicamente contienen líquido cefalorraquídeo que es producido por el plexo coroideo, que este va a pasar o se va a comunicar con el tercer ventrículo a través de agujeros interventriculares.
Del tercer ventrículo existe comunicación con el cuarto ventrículo por el acueducto mesencefálico o silvio, que también tiene su plexo coroideo. Y el cuarto ventrículo tiene un agujero medial, el cual es el agujero de Magendie, y los laterales, que es el agujero de Luschka. Y por estos agujeros es que el líquido cefalorraquídeo va a lograr llegar o vertirse en el espacio subaracnoideo y va a llegar a la médula espinal a través del cuarto ventrículo, que se va a comunicar a través del conducto ependimario de la médula espinal. Este líquido cefalorraquídeo lo que va a hacer es que le va a brindar cierta protección a la columna ante el movimiento mecánico. Este circula por los espacios huecos del cerebro y de la médula espinal y entre dos de las meninges. Este es elaborado por uno de los tejidos en los ventrículos del cerebro que se llama plexo coroideo. Bueno, hemos llegado al final de la presentación. Muchas gracias a todos por la atención prestada y si alguno de ustedes está interesado en saber de dónde se obtuvo esta información, les dejo la siguiente bibliografía en donde ustedes pueden disponer de la información. Muchísimas gracias.